estos logros no están suficientemente consolidados y estos logros están permanentemente amenazados por esos mismos enemigos, por el imperialismo estadounidense y por las fuerzas internas enemigas de ese cambio, enemigas de este proceso, que quieren volvernos a ese pasado neoliberal espantoso de los años 80 y 90. Y la tarea fundamental es enfrentar justamente a ese enemigo, mantener el enfrentamiento contra ese enemigo, tanto externo como interno. Y por eso mismo, porque esos logros no están fundamentados y porque es necesario examinar los principales retos que tenemos por delante, yo, en lugar de mirar al pasado, a ese pasado y esos éxitos y esos logros, prefiero mirar hacia el futuro. No hacia el futuro con una bola de cristal ni nada parecido, sino al futuro inmediato, a lo que podemos percibir como amenaza. Y voy a comentar algunas cosas sobre eso. Los aspectos, por supuesto, son críticos. Cuando uno analiza problemas, siempre hace críticas. Pero yo no voy a hacer críticas personales de ninguna clase. Yo no soy ningún crítico profesional, no soy un juez de nadie. Yo voy a analizar, en el tiempo de que pueda disponer, algunas de esas cosas. No voy a hacer crítica. O mejor dicho, sí voy a hacer una crítica. Voy a hacer una crítica personal, y se la voy a hacer al vicepresidente Maduro. Por algo que yo le escuché decir ayer tarde en Cuba. Porque un caraquista que se respete, un caraquista verdaderamente caraquista, no puede celebrar un triunfo en Magallanes. Ni siquiera con el argumento de que es el equipo del presidente Chávez. Es que ni que fuera el equipo de Bolívar y Jesucristo juntos, eso no se hace. Pero vamos a ponernos serios otra vez. Yo quiero bueno, yo confieso que yo no soy caraquista desde que Cisneros compró el equipo. Lo que soy es anti-magallanero, más nada. Bueno, vamos a ver algunos de esos retos. Y yo quiero recordar como una referencia reciente y fundamental dos textos del presidente Chávez. Los 5 puntos del plan de gobierno para este nuevo periodo presidencial, independencia y patria socialista, y todavía algo más claro, lo que fue esa reunión extraordinaria, que fue la primera reunión después de la victoria del 7 de octubre, reunión del gabinete, y eso que ha sido publicado como golpe de timón. Esos son dos textos fundamentales realmente, vivos, que plantean las cosas que yo comparto plenamente, la necesidad de crítica y autocrítica, de superar problemas, de enfrentar ese problema y de confiar en que nosotros tenemos la fuerza suficiente para superarlo. Pero tenemos que tener conciencia de ellos, tenemos que descubrirlos, tenemos que analizarlos. Y yo quiero hacer entonces algunos comentarios sobre eso. Yo creo que hay que reconocer realmente que este proceso que alcanzó, digamos, su plenitud participativa y protagónica, sobre todo en 2004, con esa victoria en el referéndum, esa extraordinaria victoria en el referéndum de agosto de 2004, yo creo que se ha ido burocratizando desde entonces y que hay indicios muy claros de esa burocratización. Ahora, en principio, la burocratización no es condenable. Un proceso que empieza siendo un proceso participativo, espontáneo, lleno de toda esa fuerza, como era este proceso, en la medida en que se organiza, y tiene que organizarse de alguna forma, porque si no tampoco sobrevive, en esa medida hay burocracia de alguna forma. Lo malo está en cuando la burocratización empieza a rebasar los límites y comienza a frenar o a reducir el protagonismo popular. Y hay indicios también claros de eso. Eso es importante. Porque yo me atrevo a decirlo, si Chávez es el alma y el nervio de este proceso, el protagonismo popular es su músculo, su vida, su fuerza motriz incontenible, es la única, insustituible.
Lo malo está cuando la burocratización le va cerrando poco a poco puertas al pueblo y se las va abriendo a la arrogancia, a la ineficiencia y a lo peor, a la corrupción. Son enemigos reales, los tenemos ahí, no lo estoy inventando yo, por supuesto. Y sin embargo, yo creo que esto no es lo más preocupante. Lo más preocupante es lo que no se ve, porque la burocratización y la corrupción la vemos, la tenemos ahí y podemos enfrentarla, podemos atacarla. Más preocupante es lo que no se ve. Y yo creo que sin darnos cuenta, este proceso, sin dejar de hacer todas las cosas extraordinarias que está haciendo, ya acabamos de ver todos esos datos estadísticos que se fundamentan en una realidad indiscutible, sin dejar de hacer todas esas cosas, este proceso se ha ido deslizando poco a poco hacia posiciones más moderadas, Y ese deslizamiento yo no se lo atribuyo a nadie, yo no voy a culpar a nadie de eso. Yo creo que de alguna manera eso tiene que ver con el contexto mundial en que esta revolución absolutamente atravesada en el camino del liberalismo y de la derecha apareció y se ha desarrollado gracias a Chávez y gracias al pueblo venezolano. El mundo hoy sigue dominado por el neoliberalismo, sigue dominado por las derechas. Hay que ver los desastres que están pasando en Europa, hay que ver los desastres que hacen los Estados Unidos todos los días. Venezuela sigue siendo, a pesar de que ha logrado proyectarse hacia América Latina y ha sido la estimulante de esos enormes y bellos procesos que estamos viendo en América Latina, es una excepción. O podemos decir que esta América Latina, esta Suramérica fundamentalmente es una excepción. Pero el mundo es de derecha. Desgraciadamente esto no es el mundo de los 60 y 70, donde hasta los que eran de derecha se decían de izquierda, porque esa era la moda. Ahora es al revés. Y entonces resulta que la presión para que esto se modere, ya que no lo pueden tumbar porque tiene demasiado apoyo, demasiada fuerza, es importante. Entonces nos encontramos con una cosa que yo he criticado otras veces. El lenguaje nuestro, el lenguaje revolucionario, tiene que ir en consonancia con la praxis revolucionaria. Y tiene que ser radical. Una revolución, Chávez lo ha dicho montones de veces, no puede dejar de ser radical, ir a la raíz de las cosas. Pero si hay momentos en que se plantea una especie de alternativa, lenguaje radical con praxis moderada o lenguaje moderado con praxis radical, yo creo que es mejor lenguaje moderado con praxis radical que lenguaje radical con praxis moderada, hasta que se nivelen otra vez las cosas, hasta que tengamos un lenguaje radical que funcione con una praxis radical. Yo creo que eso es importante, porque esto es algo así que como que no se ve mucho, porque no tenemos mucha conciencia de eso, porque la rutina, el trabajo enorme, absorbente, nos va tragando y tragando, y particularmente a quienes son ministros, gobernadores, alcaldes, tienen que trabajar 25, 36 horas diarias, y evidentemente el tiempo para no dejarse llevar por esa rutina y ese trabajo es limitado. Y yo creo además que lo que está en el fondo de esto es que se nos está planteando un dilema. A este proceso nuestro que tanto queremos, se nos está planteando un dilema sin que nos hayamos dado mucha cuenta. Es decir, que este proceso tan costoso, tan hermoso, tan extraordinario, que ha costado tanto esfuerzo y que fundamentalmente es la obra de ese extraordinario dirigente que ha sido y que es Hugo Chávez, se está deslizando de alguna manera hacia una suerte de modelo de capitalismo de Estado, o para no ser tan crítico, de estado de bienestar. Y la otra alternativa es moverse contra la burocracia, contra la corrupción, con el apoyo popular, desatando todas esas extraordinarias fuerzas de apoyo que tiene este proceso, moverse hacia el socialismo. Ese dilema yo creo que está planteado. No es de hoy o mañana, no hay que resolverlo entre media hora. Es una cosa solapada, suave, que se va planteando y que es necesario tener conciencia de ella y poder enfrentarla. Y no porque el estado de bienestar sea malo, el estado de bienestar no es malo, comparado con el capitalismo asqueroso neoliberal, ¿cómo va a ser malo? Es bueno, pero hay dos cosas ahí. Primero, que el estado de bienestar basta una derrota electoral, el estado de bienestar basta una derrota electoral para que se lo trague y se acabe la cosa. Y en segundo lugar, porque el estado de bienestar sería una suerte de premio de consolación
una suerte. Ese no es el objetivo de este proceso, ese no es el objetivo de esta lucha heroica. El objetivo de este proceso y de nuestro pueblo revolucionario es derrotar al capitalismo, es marchar hacia el socialismo. Nosotros no queremos capitalismo, queremos socialismo, lo que queremos es el socialismo. Y no nos conformamos, no nos conformaremos nunca con un estado de bienestar. Y tenemos que estar conscientes de que ese es uno de los peligros y de que tenemos realmente que enfrentar. De todos modos, seguimos luchando por el socialismo, por supuesto. Se lo hace, se lo proclama constantemente, pero más allá de uno de los grandes logros del presidente Chávez, que fue hacer que se le perdiera el miedo al socialismo, algo que era inconcebible hace 20, 25 años en Venezuela, las conquistas y de algunas conquisticas allí, la verdad es que es muy poco, que son más de solidaridad que de socialismo finalmente, es muy poco lo que se ha logrado, es muy poco lo que se ha avanzado en esa dirección. Y no se trata de cambiarle nombres y bautizar las cosas, de areperas o las caucheras socialistas, no tengo nada contra ellas, son extraordinariamente buenas porque son solidarias. Y el socialismo parte de la solidaridad, incluye la solidaridad, pero no es exactamente socialismo. Yo me voy a permitir recordar algo que me pareció extraordinario que dijo el presidente Chávez en esa reunión del post-7 de octubre, reunión ministerial. Por supuesto, los ministros deben recordar el cuento y deben haberlo disfrutado. Pero aquí hay mucha gente que no lo conoce y que no lo disfrutó. Y Chávez se refería justamente a eso, de ponerle nombre socialista a las cosas. De decir, por ejemplo, una avenida socialista, una panadería socialista o cosas por el estilo. Y entonces echó un chiste, de esos chistes muy buenos que él echa a veces, que yo lo voy a resumir. El chiste se refiere a que hace un montón de años en Venezuela, un cura español que andaba catequizando a los indios en los llanos, en días ya de comienzo de Semana Santa, llegó a un sitio de los llanos donde había un grupo de indígenas que estaban, por supuesto, bailando y celebrando y que tenían un cochino ya listo como para cocinarlo, para prepararlo. Y el cura entonces les dijo, pero bueno, muchachos, ustedes no pueden hacer esto. En Semana Santa solo se come pescado o chigüire, no pueden comer cochino. Y entonces resulta que después le dijo, bueno, ahora vamos a bautizarlos a todos ustedes. Y empezó a llevarse a los indígenas para el río que estaba cercano, a meterlos en el agua y a bautizar. Y le preguntaba el nombre primero. ¿Cómo te llamas tú? Tibisay. No, eso no es un nombre cristiano. Vamos a ponerte un nombre cristiano, Juanita. Y le bautizaba. Después llegó el otro indígena. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Tamanaco. No, ¿qué Tamanaco? Eso no es un nombre cristiano. Vamos a ponerte Nicolás. Creo que Chávez puso Nicolás en el cuento. y entonces resulta que el cura se va, pero para ver cómo estaba la cosa, porque él sospechaba algo de los indios, regresó 2 días después o 3 días después, era Jueves Santo, y encontró que los indígenas habían montado una rumba descomunal, estaban todos bailando y estaban asando el cochino. Entonces le dice, pero bueno, ¿qué es esto? Ustedes no respetan al cristianismo. ¿Cómo están comiéndose ese cochino o por comerse ese cochino? Entonces el cacique le dijo, padre, nosotros resolvimos ese problema con mucha claridad. Nosotros agarramos el cochino, lo metimos en el río, lo bautizamos y le cambiamos el nombre por chigüire. Bueno, a mí me pareció genial la anécdota y el chiste me parece buenísimo. Buenísimo, uno lo puede contar fuera de este contexto. Pero es un poco eso, es decir, disfrazar a los cochinos de chigüire. No, nosotros no necesitamos cochinos, sino chigüires de verdad. Es decir, no es disfrazar las cosas de capitalistas de socialistas, sino tener cosas, hechos y propuestas que sean socialistas, realmente socialistas. Y yo digo que el discurso sobre el socialismo, por supuesto que es un discurso valioso y va creando conciencia y va difundiendo entre la gente la idea del socialismo, pero hasta ahora es fundamentalmente discurso. Y pese a su valor y pese a su sinceridad, el ritmo al que se avanza para construir socialismo es muy lento. Y el capitalismo ni siquiera hay que construirlo, lo que hay es que destruirlo. El capitalismo está aquí, está metido en esta sociedad.
es lo que domina en esta sociedad y de paso está metido hasta incluso muchas veces en la conciencia nuestra, porque es bien difícil que no, con la educación que hemos recibido no tengamos componentes y actitudes capitalistas. Y entonces, lo que pasa es que hemos caído inevitablemente en una suerte de convivencia forzosa del capitalismo con el socialismo, pero con el capitalismo no se puede convivir. O uno es capitalista y se rinde, o uno se enfrenta al capitalismo, lucha contra el capitalismo y se organiza para enfrentarlo y para destruirlo. Y nosotros, y una de las tareas que nos toca, que tenemos por delante, y que no sé exactamente de qué manera la vamos a abordar, pero de alguna manera hay que abordarla, es lo que tiene que ver con empezar a cambiar las relaciones sociales de producción. Porque si no empezamos a cambiar las relaciones sociales de producción, por más que hablemos de socialismo, por más sinceros que seamos, por más esfuerzos que hagamos, no estamos avanzando hacia el socialismo. Esto es fundamental, de alguna manera, arrancarlo. Hay que enfrentar el capitalismo, repito, no solo en el discurso, sino también en la realidad. Y en este caso, no debemos desesperarnos. No debemos desesperarnos porque nosotros tenemos que avanzar con la ley en la mano. Es decir, esto es una sociedad democrática y hay que aprobar leyes, y no solo aprobar leyes, las leyes son papel, hasta que se aplican, hasta que detrás tienen una fuerza que las defiende y lucha por ellas. Aprobar leyes que marchen en esa dirección. Y también sin volvernos locos, porque nosotros contamos con la mayoría del pueblo, contamos con la Fuerza Armada Bolivariana, tenemos un pueblo y una Fuerza Armada conscientes, antiimperialistas, que se proclaman y que defienden el socialismo. Entonces, el problema no es volvernos locos y arrancar mañana o querer cambiar las cosas de un día para otro, pero es avanzar, avanzar, ir empujando esto para lograr avances que nos conduzcan a poder decir en un próximo balance, que ojalá no sea dentro de 14 años, pero puede ser dentro de 4 o 5 años, qué es lo que hemos avanzado nosotros en la construcción de una sociedad socialista, que es una tarea titánica, enorme, pero como es titánica y enorme, mientras más pronto la empecemos, más pronto tendremos resultados si somos consecuentes con ella. La pelea es difícil, es una pelea terriblemente difícil. Yo pongo un ejemplo. Pongo un ejemplo porque de alguna manera hay una ventaja que tiene el capitalismo sobre el socialismo. El capitalismo es un régimen de bandidos, un régimen de explotadores, un régimen que no tiene ética moral de ninguna clase. Su único objetivo es la ganancia máxima y si hay que matar a la madre para eso, se mata a la madre. El socialismo tiene ética, tiene sentido humano, tiene un sentido diferente de las cosas, tiene límites en esos planos. Por eso es que es superior moralmente y socialmente. Pero si nosotros ponemos a competir un bandido, capitalista, un banquero, un ladrón, un sinvergüenza que no tiene principio ninguno, con un hombre honesto que sí tiene límite y que sí tiene principio, ¿quién creen ustedes que gana esa pelea? No en las películas siempre gana el bueno, por supuesto, en la realidad, pero gana el malo, y gana 10-0, gana por paliza. Y este ejemplo que pongo no es un ejemplo pesimista como podría pensar, todo lo contrario, es un ejemplo absolutamente optimista. ¿Por qué? Porque la pelea nuestra con el capitalismo no es la pelea de uno contra uno, es la pelea de miles de millones contra unos pocos. Ellos son pocos, tienen poder, pero son pocos. Nosotros somos muchos más. Los que queremos cambiar la sociedad, los que queremos el socialismo, los que no somos ni ladrones, ni bandidos, ni especuladores, ni atracadores, somos la mayoría del mundo. Somos la mayoría del mundo. Y ellos son una minoría que controlan los medios, que controlan las maquinarias, que controlan el poder político. Y lo que nosotros no podemos permitir es que siendo una mayoría, esa minoría nos siga dominando, nos siga imponiendo su voluntad, nos siga pervirtiendo con sus valores. Esa es la batalla que tenemos que dar. Ahora, para dar esa batalla, o no para darla, la estamos dando, hace tiempo que la estamos dando, para seguir dando esa batalla, con más perspectivas, con mejores posibilidades, necesitamos varias cosas, que las tenemos en parte, pero que tenemos que profundizarlas. Y ya me estoy acercando al final, no se asusten.
Para eso necesitamos protagonismo popular, organización